Un solo riel de tren de apenas 100 metros de longitud puede pesar más de 6 toneladas. Es una barra de acero capaz de soportar tensiones estructurales colosales y resistir décadas de uso continuo bajo condiciones extremas. Pero ¿cómo se transforma el hierro en bruto en esa barra capaz de sostener un tren viajando a 350 kilómetros por hora? Esa velocidad equivale a la de un auto de Fórmula 1 en plena carrera, solo que un auto de carreras pesa 800 kilos, mientras que un tren pesa cientos de toneladas. Hoy vamos a recorrer el proceso completo, desde el líder mundial en fabricación de rieles gigantes hasta una auténtica fábrica sobre ruedas, para descubrir cómo nacen las vías del tren. Quédate hasta el final, porque el sistema de soldadura que une estas vías en una sola pieza continua es una de las técnicas más impresionantes de toda la ingeniería ferroviaria. Y si te gusta este tipo de contenido, déjanos un like antes de seguir. El primer problema con las vías tradicionales tiene que ver con las juntas soldadas y los ángulos afilados. En una vía convencional, cada vez que un tren pasa por una junta, se produce un impacto y un característico sonido de traqueteo. A 300 kilómetros por hora, esos pequeños golpes se convertirían en verdaderos martillazos, capaces de desintegrar la estructura y provocar un descarrilamiento. Para lograr un viaje seguro y sin sobresaltos, la solución es eliminar por completo las juntas y diseñar curvas extremadamente suaves, lo que obliga a fabricar secciones de vía más largas que un campo de fútbol entero. Pero ¿cómo se fabrica una pieza de acero de semejante tamaño? La historia comienza en las profundidades de los Alpes austríacos, entre paisajes nevados y pueblos de postal, donde se esconde la planta líder mundial en fabricación de rieles gigantes. El proceso arranca introduciendo mineral de hierro, coque y caliza en un alto horno, donde una corriente eléctrica intensa funde todo el interior a 1650 grados centígrados. A esa temperatura, el metal se vuelve prácticamente líquido y las impurezas flotan hacia la superficie para ser retiradas. Después, ese metal fluye hacia una gran cuchara de colada donde se le añaden carbono, manganeso y otros elementos que aumentan su durabilidad. Esta aleación desciende protegida por un tubo cerámico que evita el contacto con el oxígeno, algo que arruinaría por completo el metal. Desde ahí, el acero fundido fluye hacia moldes que lo extruyen en bloques rectangulares continuos llamados desbastes. Con sopletes de acetileno, esos desbastes se cortan en tramos de 12 metros y una grúa los traslada hasta un horno donde permanecen 7 horas recalentándose a 1260 grados para ablandar el acero. Cada 5 minutos sale una nueva barra incandescente. Al salir del horno, esas barras reciben chorros de agua a presión tan altos que, al chocar contra el calor extremo, el agua literalmente explota. Una fuerza expansiva que elimina cualquier residuo y deja una superficie impecable. Ya limpias, las planchas pasan a un taller donde cilindros gigantes de acero, llamados rodillos, funcionan como una auténtica máquina de pasta a escala industrial. Con precisión milimétrica, estos rodillos estiran el metal una y otra vez hasta alcanzar los 120 metros de longitud, dándole su característica forma de T. Justo al salir del último rodillo, todavía caliente, el riel atraviesa un sistema de enfriamiento controlado por computadora. Aunque para entonces ya tiene su forma definitiva, la parte superior, donde apoya la rueda del tren, sigue siendo demasiado blanda. Para endurecerla, los rieles se sumergen en un polímero líquido, un proceso que hace que la estructura molecular del acero se vuelva mucho más densa que si simplemente se enfriara al aire libre. Endurecer esa zona permite que las ruedas del tren se deslicen prácticamente flotando sobre la superficie, reduciendo al mínimo la fricción y el desgaste. Esto no solo hace que el tren pueda alcanzar mayores velocidades, sino que además permite que la vía dure hasta 25 años bajo un uso intenso. Pero al salir de este proceso, el riel todavía no está perfectamente recto.
así que se introduce en una máquina de enderezado, donde pasa por 2 conjuntos de rodillos de gran diámetro. El primer grupo presiona el acero verticalmente, hacia arriba y hacia abajo, y el segundo lo presiona horizontalmente, de lado a lado. La máquina llega a doblar el riel más allá de su punto de retorno natural, obligando a las fibras internas del acero a realinearse por completo. Es un equilibrio extremadamente delicado. Si se presiona muy poco, el riel recupera su curva original, pero si se presiona demasiado, el acero se debilita. Por eso, sensores láser miden constantemente cualquier desviación y ajustan automáticamente la presión de los rodillos en tiempo real. Una vez perfectamente recto, llega el momento de darle sus dimensiones finales. Las puntas suelen tener pequeñas deformaciones producidas durante el paso por los rodillos de laminación. Así que esas secciones se cortan con sierras de disco de gran diámetro, refrigeradas constantemente con agua. El corte debe quedar perfectamente perpendicular, porque cualquier ángulo irregular dejaría huecos al momento de soldar la vía. Y aquí es donde comienza uno de los controles de calidad más rigurosos de toda la industria. Antes de salir de fábrica, cada riel se somete a un escaneo exhaustivo a una velocidad de 1,5 metros por segundo, donde un sistema de cámaras y láseres detecta cualquier imperfección con una tolerancia de apenas décimas de milímetro. Si la cabeza del riel es tan solo 1 milímetro más ancha de lo debido, las ruedas del tren se desgastarán de forma irregular. Las pruebas magnéticas detectan grietas microscópicas mediante alteraciones en campos electromagnéticos, mientras que los rayos ultrasónicos emiten ondas sonoras capaces de atravesar el acero para localizar burbujas de aire, impurezas o microfracturas completamente invisibles al ojo humano. Si el sistema detecta la más mínima mancha sospechosa, el riel pasa a inspección manual, y si se confirma una falla interna, se rechaza de inmediato. La vida de miles de pasajeros depende literalmente de que no exista ni un solo defecto oculto en esa barra de acero. El último gran desafío es el transporte. ¿Cómo se traslada una barra de 120 metros de largo y 7 toneladas de peso sin dañarla? Se utilizan brazos robotizados equipados con electroimanes gigantes que levantan cada riel con una delicadeza sorprendente, depositándolos en vagones ultralargos separados por apenas centímetros entre sí, protegidos con amortiguadores y cuñas para evitar cualquier roce. Un solo rasguño durante el viaje podría debilitar el acero lo suficiente como para obligar a devolver toda la pieza al horno. Pero fabricar el riel es solo la mitad de la historia. Para instalarlo se utiliza lo que se conoce como un tren de renovación integral. Básicamente, una fábrica completa sobre ruedas que se extiende por cientos de metros y realiza todo el trabajo de colocación. Estas máquinas pueden tender entre 500 y 2,000 metros de vía por día, un ritmo que antes exigía semanas enteras de trabajo con cientos de obreros. Mientras avanza sobre el balasto, brazos hidráulicos van presentando los nuevos rieles de 120 metros que llegaron en vagones especiales. Y aquí ocurre la parte más espectacular del proceso. La máquina cuenta con un almacén interno de traviesas de hormigón que se desplazan por una cinta transportadora, mientras rodillos guían los pesados rieles de acero y los depositan suavemente sobre las placas de asiento de cada traviesa. Apenas el riel toca la traviesa, una unidad de la máquina detecta los anclajes y aplica una fuerza de rotación precisa para apretar los clips de sujeción, dejando el riel firmemente fijado, pero con la flexibilidad justa para absorber las dilataciones causadas por el calor. Una vez montada la vía, entra en acción la máquina bateadora, equipada con dedos metálicos que se entierran en el balasto y vibran intensamente, logrando que las piedras se acomoden con precisión bajo las traviesas, nivelando la vía y ajustando la inclinación exacta necesaria en las curvas. Pero para que un tren de alta velocidad pueda superar los 300 km por hora sin ese traqueteo constante, los rieles no pueden simplemente atornillarse entre sí.
tienen que fusionarse en una sola pieza continua de kilómetros de longitud mediante soldadura. Para lograrlo, se coloca un molde de cerámica alrededor de la unión entre dos rieles, dejando un pequeño espacio entre ambos extremos. En un crisol ubicado encima del molde, se mezcla polvo de aluminio con óxido de hierro, y al encender esa mezcla se desata una reacción química que alcanza los 2500 grados centígrados en cuestión de segundos. El acero fundido cae dentro del molde, rellenando el espacio vacío y fusionando por completo los extremos de ambos rieles. Una vez que se enfría, se rompe el molde cerámico y una máquina esmeriladora pule toda la superficie hasta que la unión se vuelve completamente invisible, incluso al tacto. Así es como decenas de kilómetros de acero terminan convertidos en una sola vía continua, capaz de soportar durante décadas el peso y la velocidad de los trenes más rápidos del mundo. Si quieres saber cómo se extrae el hierro directamente de la tierra, cuéntanos en los comentarios y déjanos un like si disfrutaste este recorrido, además de suscribirte para seguir aprendiendo con nosotros.